Figures sound correct? Made around 400 million during your career? I don't know, it could have been. Yet end up spending more than you made, and at one point were like 50 million in debt? Yeah, that was amazing too. But How does that happen? just being reckless and young and foolish and stuff. Imagina ganar casi 700 millones de dólares y aún así terminar en la ruina. Esa es la salvaje y trágica historia de Iron Mike Tyson, el hombre que con solo 20 años se convirtió en el campeón de peso pesado más joven de la historia y cuya primera pelea profesional le pagó unos míseros $100 después de que la bolsa se redujera a la mitad. Avanzando los años, Tyson protagonizaba mega eventos, rompía récords y se embolsaba $20 millones por un combate que duraba menos de un minuto. En 1995, después de una estancia de 3 años en prisión, su regreso le reportó otros 25 millones y una sola pelea contra Peter McNeely generó $63 millones en ventas de pago por evento. Solo entre 1996 y 1997, 3 peleas contra Bruce Seldon y Evander Holyfield recaudaron $90 millones, de los cuales 30 millones fueron para la infame revancha de la pelea del mordisco que conmocionó al mundo. Y sin embargo, esa enorme fortuna no duró. ¿Qué salió mal? ¿Cómo un titán del ring perdió casi cada dólar que ganó? En este video profundizaremos en la montaña rusa financiera que convirtió a Tyson de un hombre de $700 millones en una historia de advertencia sobre la riqueza, la adicción y la mala gestión. Quédate para descubrir los impactantes giros que transformaron la gloria en bancarrota y aprende las duras lecciones que aún resuenan hoy. ¿Qué sucede cuando ganas casi $700 millones y lo gastas casi todo? Esa es la montaña rusa financiera de Iron Mike Tyson. Desde el momento en que el mundo oyó hablar por primera vez del pequeño chico del Bronx que podía noquear a un oponente de un solo golpe, la trayectoria de su riqueza fue tan dramática como su actuación en el ring. Sin embargo, incluso cuando las cifras en sus extractos bancarios alcanzaron niveles astronómicos, una combinación de mala toma de decisiones y un estilo de vida imprudente demostró que la fama y la fortuna no siempre van de la mano. El ascenso de Mike Tyson comenzó en las circunstancias más improbables. Un joven de apenas 20 años, 4 meses y 22 días se convirtió en el campeón de peso pesado más joven de la historia, un récord que aún se mantiene. Pero los primeros días de su carrera profesional no fueron una historia de riquezas instantáneas. En su primera pelea profesional, en 1985, ganó una bolsa de $450, solo para ver la mayor parte de ella descontada por deducciones y costes. Lo que le quedó fueron unos míseros $100, apenas suficientes para cubrir los gastos. La disparidad entre una victoria por el título y un cheque que apenas alcanzaba para un café fue un crudo recordatorio de que incluso las victorias más prestigiosas pueden tener costos ocultos. No fue hasta 1988 que los riesgos financieros comenzaron a escalar. Ese año, Tyson se enfrentó al ex campeón Michael Spinks en una pelea que establecería récords para el mundo del boxeo. El evento generó unos asombrosos $70 millones en ventas de pago por evento. La parte de Tyson de esos colosales ingresos fue una cifra sorprendente de $20 millones. El combate fue un asunto de apenas 9 segundos, terminando en un knockout que dejó atónitos tanto en el ring como en la audiencia. Por primera vez, las cifras en el balance reflejaron un día de pago real y sustancial, uno que insinuaba el potencial financiero futuro que el deporte podría ofrecer. Sin embargo, el viaje a partir de ese momento estuvo lejos de ser lineal. Una serie de contratiempos, tanto personales como profesionales, llevarían a Tyson de vuelta a las sombras del deporte. En 1995, después de una estancia de 3 años en prisión, regresó al ring para una pelea de regreso contra Peter McNeely. Aunque había pasado de una celda de prisión al ring de boxeo en cuestión de meses, Tyson estaba listo para capitalizar el revuelo que rodeaba su regreso. La pelea, una vez más, generó unos asombrosos $63 millones en ingresos de pago por evento, y su propia bolsa reflejó la alta demanda de su marca, unos considerables $25 millones.
El combate, que duró 89 segundos, demostró que su presencia en el ring aún generaba cifras enormes. Sin embargo, el rápido aumento de las ganancias fue también un recordatorio de que el coste de mantener ese nivel de visibilidad era igualmente elevado. Entre 1996 y 1997, las ganancias de Tyson alcanzaron un nivel que solo podía describirse como astronómico. En solo 3 peleas, ingresó 90 millones. Esas peleas incluyeron un enfrentamiento con Bruce Seldon, un combate que terminó en menos de 2 minutos, y 2 encuentros con Evander Holyfield. El primero de ellos fue una revancha inmediata que preparó el escenario para lo que se convertiría en uno de los momentos más sensacionales en la historia del boxeo. El combate sería recordado en todo el mundo, no por la duración de la pelea, sino por el infame incidente del mordisco que obligó al árbitro a descalificar a Tyson. A pesar de la controversia, la pelea fue un coloso financiero, otorgando a Tyson unos considerables 30 millones. La segunda pelea con Holyfield, por su parte, añadió aún más a su cartera financiera, reflejando cada dólar la enorme atención global que siguió a la pareja. En 2002, Tyson se enfrentó a Lennox Lewis en uno de los eventos de pago por evento más grandes de esa era. La pelea atrajo una atención masiva de aficionados de todo el mundo, y lo que estaba en juego, tanto en dinero como en legado, era increíblemente alto. Aunque los detalles financieros de ese combate en particular no se incluyen en el texto original, está claro que el enfrentamiento representó un momento importante en su carrera y un punto clave en su viaje financiero. Esa pelea fue la culminación de una carrera llena de altibajos, un testimonio del hecho de que el boxeo puede ofrecer un camino brillante, pero a veces frágil, hacia la riqueza. A través de todas estas victorias y el vertiginoso aumento de sus ganancias, las finanzas personales de Tyson comenzaron a desmoronarse. Los 700 millones que ganó a lo largo de su carrera, una cifra que sería considerada una fortuna según cualquier estándar, comenzaron a disminuir. Desde gastos extravagantes, inversiones mal gestionadas, hasta una serie de errores financieros, el capital que una vez pareció invencible comenzó a erosionarse. La combinación de su lujoso estilo de vida y la falta de una sólida orientación financiera resultó ser una fórmula desastrosa. Lo que había comenzado como una carrera que batió récords se convirtió en un ejemplo aleccionador, destacando que la riqueza, si no se gestiona adecuadamente, puede ser fugaz. La historia de Mike Tyson es más que una crónica de victorias boxísticas. Es una narrativa de cómo la búsqueda de riqueza, incluso en los niveles más altos, puede convertirse en un arma de doble filo. Cada pelea, cada día de pago, cada titular, se convirtió en un recordatorio de que el boxeo puede producir no solo campeones, sino también trampas financieras. Incluso mientras captaba la atención de millones y ganaba millones de dólares en el proceso, también aprendió, aunque por las malas, que la acumulación de riqueza es solo parte de la historia. Administrarla es un desafío completamente diferente, uno que exige disciplina, previsión y buen juicio. En el caso de Tyson, el desafío resultó ser una lección costosa. Con el paso de los años, la realidad financiera de su vida se hizo cada vez más clara. El dinero que ganó, desde los 20 millones de dólares que se llevó a casa después de la pelea con Spinks, hasta los 90 millones de las 3 peleas de 1996-1997, no fue suficiente para protegerlo de la agitación financiera. La magnitud de sus gastos, junto con la falta de estrategias de inversión prudentes, provocó un rápido declive de su riqueza. Al final, el una vez legendario boxeador se encontró enfrentando la adversidad financiera, un crudo recordatorio de que el dinero, por enorme que sea, requiere una gestión cuidadosa para perdurar. En los anales de la historia del deporte, la historia de Mike Tyson sirve como una clara ilustración de las complejidades de la riqueza. La trayectoria desde un cheque de $100 en su debut profesional hasta un total de 700 millones en su carrera es nada menos que extraordinaria. Sin embargo, el posterior declive de su fortuna subraya la importancia de algo más que el poder adquisitivo. Destaca la necesidad de educación financiera, planificación estratégica y un enfoque disciplinado de la gestión de la riqueza.
En un escenario donde lo que está en juego puede alcanzar alturas asombrosas, la historia de Tyson ofrece una poderosa lección. El camino de la riqueza a la ruina puede estar pavimentado con lo que parecen pequeños errores y la falta de comprensión de la verdadera naturaleza del dinero. Su combate de 2024 contra el youtuber convertido en boxeador Jake Paul sirvió como un crudo recordatorio de que el atractivo del dinero puede eclipsar la edad y las circunstancias. A los 58 años, Tyson subió al ring no solo por el desafío, sino por la bolsa. El contrato fue un torbellino de cifras, 20 millones garantizados y un posible bono de $5 millones si la pelea duraba más de 4 asaltos. Incluso después de décadas de retiro y el peso de su historia financiera, respondió a la llamada. La pelea en sí fue un gran espectáculo. La multitud estaba eufórica, las luces brillaban y las cámaras grababan. Pero el resultado fue una decisión unánime a favor de Paul, y el pecho de Tyson se hinchó no de victoria, sino con la constatación de que una sola pelea, incluso una lucrativa, nunca podría reparar el daño ya hecho. Sin embargo, esto fue solo la punta del iceberg. Detrás de los titulares había capas de extravagancia que erosionaron su fortuna. Coches que podrían haber saldado hipotecas enteras, joyas que brillaban bajo las luces del estudio, ropa que costaba más que un apartamento de lujo, y una colección de tigres exóticos y palomas que deambulaban por sus propiedades. Gastaba $125,000 al año en un entrenador de animales para mantener a esas criaturas a raya, un gasto que parecía casi obsceno, pero que encajaba con su predilección por lo teatral. Los costes de jardinería ascendieron a $300,000 anuales, una exuberante inversión en paisajismo que no dejó piedra sin remover. Los gastos de comunicación fueron igualmente asombrosos. $230,000 cada año se destinaban a facturas de teléfono, localizadores y otras formas de conectividad que lo mantenían constantemente en el centro de atención, pero que también drenaron sus ahorros. A eso se añaden unos asombrosos 50 millones en honorarios legales, una cifra que, yuxtapuesta a su patrimonio neto de entonces, parecía un impuesto punitivo. Para 2003, el efecto acumulativo de estos gastos suntuosos, agravado por malas decisiones de inversión, empujó a Tyson a la bancarrota. Debía 23 millones en deudas, una cifra que habría paralizado cualquier negocio, y mucho menos a un deportista retirado cuyos ingresos ya habían disminuido. La liquidación de bienes ordenada por el tribunal fue un espectáculo público. Un ícono reducido a una colección de demandas y facturas impagadas, un ejemplo aleccionador de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. La bancarrota no fue solo una pérdida financiera, fue un golpe emocional. Obligó a Tyson a enfrentarse a la realidad de que el peso de las ganancias de un campeón, si se gestionan mal, puede convertirse en una carga más pesada que cualquier cinturón de campeonato. Sus finanzas personales, una vez la envidia del mundo del deporte, se le habían escapado de entre los dedos como arena entre un puño cerrado. La historia de su declive fiscal se convirtió en una narrativa que trascendió el boxeo, una historia que resonó con cualquiera que alguna vez hubiera juzgado mal el valor de su riqueza. Posteriormente, Tyson no abandonó su espíritu emprendedor. Los años siguientes estuvieron marcados por un giro estratégico hacia fuentes de ingresos sostenibles que se alineaban con su marca e intereses personales. Lanzó una empresa de cannabis, aprovechando el floreciente mercado de productos de cannabis legales. La aventura fue más que un movimiento financiero, fue una declaración de reinvención, un esfuerzo por asociar su nombre con un producto que pudiera resistir el paso del tiempo. Además, consiguió acuerdos de patrocinio que capitalizaron su estatus icónico, permitiéndole obtener ingresos sin necesidad de esfuerzo físico. Estos acuerdos abarcaban desde marcas de estilo de vida hasta equipos de fitness, cada uno cuidadosamente seleccionado para preservar su imagen mientras generaba ingresos. Las apariciones remuneradas se convirtieron en un pilar de su vida post-boxeo, ya sea hablando en conferencias, organizando eventos benéficos o sirviendo como juez en programas de televisión. Tyson convirtió su presencia en un cheque de pago. También fundó la Legends Only League,
una plataforma que ofrecía un escenario para que los boxeadores retirados mostraran sus habilidades y entretuvieran a los aficionados. La liga se convirtió en una nueva fuente de ingresos a través de la venta de entradas, patrocinios y derechos de emisión, posicionando a Tyson como promotor y administrador del deporte que una vez dominó. Quizás la faceta más duradera de su regreso fue un podcast de YouTube que rápidamente acumuló más de 3 millones de suscriptores. El podcast era una ventana cruda y sin filtrar a la vida de Tyson, mezclando humor, reflexión y narración sincera. Más allá de su valor de entretenimiento, la plataforma abrió vías de monetización, ingresos publicitarios, patrocinios y ventas de merchandising. El podcast también sirvió como un puente entre Tyson y su base de fans, reforzando su relevancia en una era digital que valora la autenticidad y la inmediatez. Para 2025, el efecto acumulativo de estas empresas comenzó a estabilizar su trayectoria financiera. El patrimonio neto de Tyson rondaba los $30 millones, una cifra impresionante, pero una sombra del pico de 300 millones que una vez tuvo. Era una cifra que contaba una historia de resiliencia, de un hombre que había enfrentado la bancarrota y sin embargo encontró formas de reconstruir. Si bien la cifra aún palidecía en comparación con su carrera temprana, fue un testimonio del poder de la diversificación y la importancia de alinear los ingresos con las fortalezas en evolución de uno. Su viaje desde la cima de la gloria del boxeo hasta las profundidades de la bancarrota y de nuevo a una posición financiera modesta pero respetable ofrece una lección multifacética. Primero, subraya el peligro de los gastos extravagantes cuando no van acompañados de una estrategia de ahorro o inversión disciplinada. El lujoso estilo de vida de Tyson, caracterizado por animales exóticos, ropa cara y costosas batallas legales, ilustra lo rápido que la riqueza puede evaporarse si no se gestiona con previsión. Segundo, demuestra la necesidad de educación financiera, conocimientos de presupuestación, gestión de deudas y planificación a largo plazo. Una sola fuente de ingresos, por lucrativa que sea, puede desmoronarse si no se protege con prácticas financieras prudentes. Tercero, destaca el valor de la adaptabilidad. La capacidad de Tyson para reinventarse, ya sea a través del cannabis, los patrocinios o los medios digitales, resultó esencial en un panorama económico en rápida evolución. Además, su historia sirve como una historia de advertencia, tanto para atletas como para figuras públicas. El adagio de que el dinero es un gran maestro se encarna en la experiencia de Tyson. La emoción de la riqueza instantánea puede arrastrar a uno a una espiral de consumo que erosiona los cimientos mismos de la seguridad financiera. Sin embargo, la misma riqueza, templada con educación y estrategia, puede convertirse en un potente motor de prosperidad a largo plazo. A medida que se desarrolla el capítulo final de esta saga, la vida de Tyson sigue siendo un testimonio tanto de los peligros como de las posibilidades que acompañan a la fortuna. Sus errores pasados se han convertido en lecciones grabadas en la conciencia pública, y sus empresas actuales pintan el retrato de un hombre que ha aprendido a navegar la compleja interacción entre la fama y la responsabilidad fiscal. La narrativa de Mike Tyson ya no trata solo de los golpes asestados, trata de los golpes que las decisiones financieras pueden asestar y la resiliencia necesaria para levantarse después de cada golpe. La fortuna, esa escurridiza compañera de la ambición, había seguido a Mike Tyson como una sombra que iluminaba y eclipsaba su camino. En los primeros días de su carrera boxística, la promesa de los anillos de campeonato se tradujo en una cascada de dinero que parecía fluir sin límites. El rugido de las multitudes, el rugido de los contratos televisivos, el rugido de los patrocinios, cada eco añadió otra capa a una bóveda tan vasta como su talento. Sin embargo, incluso mientras los dólares se acumulaban, la idea de fortuna no era todavía una lección, sino un señuelo. Susurraba que siempre era posible más, que cada victoria prometía un día de pago aún mayor. La confianza de Tyson se disparó, impulsada por la creencia de que la siguiente bolsa superaría a la anterior, y el mundo lo vio pisar el ring con una arrogancia que igualaba su ascenso financiero. El descenso comenzó no con un solo error, sino con una confluencia de pasos en falso y fuerzas del mercado que cambiaron el rumbo contra un hombre que una vez pareció invencible.
La bancarrota declarada en 2003 se convirtió en un punto de inflexión que obligó a Tyson a confrontar la fragilidad de la riqueza construida sobre una sola fuente. Batallas legales por impuestos impagados, los costes de divorcios de alto perfil y el estilo de vida extravagante que se había convertido en una marca personal, todo ello drenó lo que quedaba de su fortuna. Lo que había sido visto como un símbolo de éxito se convirtió en una historia de advertencia de gastos sin control. El dramático declive destacó el hecho de que la fortuna, por abundante que sea, puede desvanecerse si no se administra con prudencia. Las consecuencias obligaron a una seria reflexión sobre el coste de cada decisión, cada compra y cada aparición pública. Reconstruir requirió más que esperanza, exigió un giro estratégico que redefiniría la relación de Tyson con la fortuna. La diversificación emergió como una piedra angular, yendo más allá del ring a ámbitos de negocio que pudieran generar ingresos estables. La Legends Only League, concebida como una plataforma para que los boxeadores retirados mostraran su legado, abrió una nueva fuente de ingresos que dependía de la venta de entradas, patrocinios y derechos de emisión. Fue un hábil matrimonio de su legado boxístico y una mentalidad emprendedora que le permitió monetizar la nostalgia preservando su imagen pública. Mientras tanto, un podcast de YouTube creció hasta convertirse en una plataforma con millones de suscriptores donde la autenticidad se encontró con el comercio. El apetito de la audiencia por una visión sincera se tradujo en ingresos publicitarios, acuerdos de marca y un ecosistema de merchandising que amplificó su alcance. Estas empresas ilustraron cómo la fortuna podía ser recuperada no replicando glorias pasadas, sino creando oportunidades novedosas que se alinearan con sus fortalezas en evolución. Sin embargo, la diversificación por sí sola no pudo proteger a Tyson de la volatilidad que aún acechaba. La educación financiera se convirtió en un instrumento vital para navegar el nuevo terreno. Entender la presupuestación, la gestión de deudas y la planificación a largo plazo ya no era un ejercicio teórico, se convirtió en una necesidad práctica. El viaje de Tyson desde un pico de $300 millones a un patrimonio neto de $30 millones subrayó que la riqueza es un activo fluido, sujeto a los caprichos de la dinámica del mercado y de las elecciones personales por igual. Al aprender a monitorear el flujo de caja, negociar contratos con una visión a largo plazo e invertir sabiamente, sentó las bases para la estabilidad. Este cambio de una mentalidad impulsada por el consumo a una perspectiva orientada al crecimiento reflejó un reconocimiento más profundo de que la fortuna no se trata meramente de acumulación, sino de administración. Fue esta conciencia lo que le permitió resistir futuros choques financieros y evitar las trampas que una vez habían truncado su éxito anterior. La resiliencia emergió como el corazón latente de la narrativa en evolución de Tyson. Cada contratiempo, ya sea una demanda, una asociación fallida o una recesión del mercado, fue recibido con la determinación de levantarse de nuevo. La metáfora del ring de boxeo resultó apropiada. Así como había aprendido a recuperarse de un knockout, aprendió a recuperarse de los golpes financieros. Esta resiliencia no solo restauró lo que se perdió, transformó la naturaleza de su fortuna. En lugar de una suma global, su riqueza se convirtió en un tapiz tejido con flujos diversificados, cada uno reforzando al otro. La lección aquí es profunda. La fortuna no se trata tanto de la magnitud de la riqueza como de la capacidad de adaptarse y prosperar frente a la adversidad. El capítulo final de la saga de Tyson es menos una conclusión y más una evolución continua. Un recordatorio de que la verdadera medida del éxito reside en la capacidad de reconstruir y redefinir lo que significa la fortuna en un mundo cambiante. Desde una bolsa de $100 en su debut hasta un total de 700 millones en su carrera, la fortuna de Iron Mike Tyson se elevó con la misma ferocidad que él aportaba al ring, solo para desplomarse en el instante en que su dinero comenzó a sentirse más como una marca que como un banco. Lujosos honorarios legales, estilos de vida extravagantes e inversiones imprudentes agotaron un nido de ahorros que alguna vez fue enorme, forzando una bancarrota en 2003 que lo dejó con 23 millones en deudas y una imagen convertida en espectáculo público. Sin embargo, las empresas posteriores de Tyson, marcas de cannabis, la Legends Only League, un exitoso podcast de YouTube y astutos acuerdos de patrocinio demostraron que un campeón puede reinventarse cuando pasa del consumo a la diversificación y la educación financiera.
Su patrimonio neto actual de aproximadamente $30 millones subraya que la riqueza es tanto cuestión de administración como de acumulación. Si un campeón puede recuperarse de un knockout, ¿puedes tú recuperarte de uno financiero?